Tú sabes, Joaquín, que es una de las cosas que más me gusta o de las que más he aprendido estando en el programa, en este mes que llevamos de programa. Cuéntanos, Carolina. La parte legal. Me encanta saber todas esas cosas que desconocía y que son muy necesarias para todos aquellos que nos hacemos llamar ciudadanos. Y pues no todos conocemos acerca del tema, pues no todos somos abogados, ¿verdad? Y para eso está con nosotros Stephanie Botero de nuevo. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, es un placer estar con ustedes y acompañarlos como todos los miércoles. Bueno, y aunque uno sepa de la ley cambia. Cada año cambia, cada año le hacen arreglitos, ajustes, o cambian plazos, o cambian edades. Entonces igual uno no es la ley igualita, la que era en 1990, la que es en el 95, en el 2000 o en el 2019. Bueno, Stephanie, ¿cuál es el tema del día? Hoy vamos a hablar de lo que es el proceso de interdicción e inhabilidad de las personas en situación de discapacidad mental. Bueno, arranquemos entonces. Discapacidad mental. Mental. Que valga. Situación de discapacidad mental, pues ya no se les puede decir dementes, Locos. ni locos, ni nada de esas cosas, porque se siente como una vulneración a sus derechos. Entonces se le dice personas en situación de discapacidad mental. Stephanie, estamos hablando de personas que sufrieron alguna crisis laborando o que son vinculadas a una empresa con discapacidad mental. Digamos que son personas o que nacieron con alguna discapacidad mental o que por el contrario en el curso de sus vidas o sufrieron un accidente o les llegó una enfermedad progresiva, digamos, por ejemplo, una persona con Alzheimer. Sí. Eso por lo general es cuando ya la persona ya tiene cierta edad. Entonces, empecemos por ahí. Hay cierta diferencia en una persona que adquirió la enfermedad con el paso del tiempo y una persona que de una vez nació con esta discapacidad. Digamos que para el proceso de interdicción como tal, no importa el momento en que la persona lo haya padecido, digamos que pasó 20 años de su vida siendo una persona con sus plenas capacidades legales para contratar, ser una persona, digamos, sin ningún problema, y que de un momento a otro sufrió, digamos, un accidente de tránsito y quedó con problemas de, digamos, para hablar o para expresarse o perdió cierta parte de la memoria, genera que a esa persona se le haga un trámite de interdicción, porque esa persona ya no es capaz de legalmente obligarse en negocios o en decisiones que vaya a tomar, por lo que necesitará a una persona que lo asesore. Básicamente ese es el tema, es el respaldo que debe tener una persona en esos casos, porque pues no se puede saber si está firmando un documento o si está tomando alguna decisión, lo haga en uso de razón. Exactamente, por ejemplo, existen personas que tienen una discapacidad mental y lo que genera es que si hacen de pronto la compraventa de un inmueble, de pronto la otra persona es una persona que tiene mala fe y lo que quiere es tumbarla, Sí, se aprovecha. aprovecharse de ella. Entonces, ese tipo de persona, como tiene una discapacidad, o sea, situación de discapacidad, hace que ese negocio, si lo realiza estando interdicto, no tiene validez. Imagínense que mi papá, para Caro, mi papá falleció y tenía Alzheimer. Entonces, para firmar documentos tenían que ir de la notaría a la casa. Es decir, nosotros no podíamos llevar un documento firmado por él, pues porque se podía sospechar que otra persona firmó o que lo hicimos firmar sin la voluntad, sin la intención de hacerlo. Entonces, iban de la notaría a la casa para cualquier documento. A ver, yo veo si entendí. Eso quiere decir que el proceso de interdicción es ese proceso que se lleva a cabo cuando una persona no tiene las suficientes capacidades mentales para adquirir su vida jurídica, entonces ese proceso permite que otra persona se haga cargo de él, ¿es más o menos eso? Sí, como es un proceso judicial, se adelanta ante un juez de familia y es un proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de todos los otros procesos que he hablado con ustedes, el de jurisdicción voluntaria no hay un demandado. Simplemente es una persona que le solicita a un juez que se tome cierta decisión, porque en este proceso de jurisdicción voluntaria cualquier persona, pero se entiende que más fácil serían los familiares, adelantan el trámite ante el juez aportando un dictamen pericial, sea de un neurólogo o de un psiquiatra, para que el juez determine que esa persona es una interdicta, sea absoluta y que se le va a nombrar un guardador para que sea esa persona quien administre su patrimonio. Bueno, como estamos en el país de los vivos, la primera pregunta que me surge es ¿cómo corroborar que una persona en realidad no está en sus cabales,
no tiene la capacidad de razonar, por ejemplo, para hacer una venta, para firmar un documento. No me imagino los vivos que llegaran, no, es que vea, un neurólogo nos firmó este papel donde dice que efectivamente mi papá ya no tiene uso de razón, ya no sabe nada. ¿Se limitan a creer en el documento o hay una forma de hacer un proceso como para valorar si esa persona no tiene la capacidad? En el proceso se aporta un dictamen pericial, sea del neurólogo o del psiquiatra. ¿Qué sucede? Que con el cambio que se da ante el juez mira la demanda y determina que se va a citar nuevamente a ese neurólogo o al psiquiatra para que en una audiencia le explique al juez el por qué tomó la decisión de que esa persona deberá de ser declarada interdicta. ¿Y cómo determinar que la persona quien va a recibir como los derechos de poder decidir por esa persona interdicta es una buena persona, está actuando de buena fe y no se va a aprovechar de la situación? Eso, es la indicada. ¿Cómo la ley? ¿Cómo se determina eso? La designa. La ley determina que la persona que está solicitando la interdicción se entiende que es, digamos, algún familiar, alguien que viva con esa persona. ¿Y cuál es el orden, digamos, como cuando hay uno va a dejar una casa, siempre es esposa, luego hijos, luego hermanos, madre, hay un orden? ¿Cuál es el orden en ese caso? La norma dice que deberán de adelantarlo, por ejemplo, el cónyuge o compañero permanente. Sí. Pero digamos que la persona no está casada, digamos que es un menor de edad, entonces esperaría quien adelantara este proceso fueran los padres. Digamos que los padres tampoco están, entonces la norma avanza hasta el 3er grado de consanguinidad, que ¿quiénes serían? Los hermanos, los tíos, los abuelos. Si digamos esa persona no tiene absolutamente a nadie y está internada en un centro de la sociedad, digamos una clínica pública, se esperaría que el director de esa clínica sea quien adelante el proceso de interdicción. ¿En Colombia existe algún bono, algún subsidio, algo para este tipo de personas? Digamos que si la persona no tiene recursos, se espera que sea internada en un centro hospitalario de salud mental del Estado. El Estado tiene que darle protección a este tipo de personas porque pueden ser más vulneradas en sus derechos. Pero si sí tiene, o sea, es decir, si tiene una casa y esto, pero lo que les hace falta es dinero como tal, o sea, si sus familiares quieren que permanezca en la casa, ¿hay algún tipo de ayuda por parte del gobierno, un subsidio o algo así? No, ese tipo de subsidios no es de que la persona tenga patrimonio, digamos que si la única forma en que el Estado le colabora a las personas es cuando logran demostrar que no tienen para su propia subsistencia. Muy bien. Stephanie. Y si ella está, es para darle la continuidad a esta misma pregunta, si la persona ya está trabajando, ya está laborando y tiene le da Alzheimer, tiene algún accidente, ¿de quién se encarga entonces de este asunto? O sea, laboralmente la seguridad social les da alguna cobertura. Sí, digamos que si el accidente fue laboral, entonces ya habría que mirar el tema de quién es que le va a pagar la incapacidad, el tema de que si sufrió una pérdida de capacidad muy avanzada, más del 50%, habría de lugar a que la persona tenga una pensión. Pero digamos que si el accidente no fue laboral, digamos que la persona trabaja comúnmente, pero empezó progresivamente a desarrollar un Alzheimer que no le da lugar a poder seguir trabajando, no es una enfermedad laboral. Simplemente a esa persona se le declara la interdicción, pero si la persona tiene sus capacidades para trabajar, no hay ningún problema, la interdicción no genera que esa persona no pueda seguir trabajando, sino que simplemente negocialmente necesita que otra persona le ayude a administrar su patrimonio. Bueno, y una situación más complicada, ¿qué pasa cuando hay una crisis emocional, mental, la persona en realidad se desubica y con el tiempo, a través de un tratamiento, de un medicamento, de determinado proceso, recobra, digamos, la razón y ya había perdido, por ejemplo, los derechos, por ejemplo, de unas propiedades o algo? Digamos que en el proceso de interdicción, sea la interdicción absoluta o la inhabilidad, se puede restablecer si la persona en su propia voluntad decide aportar, decir, yo ya me encuentro bien, ya se me hizo un tratamiento y yo ya soy capaz de tomar mis propias decisiones, entonces se podrá adelantar el proceso judicial ante el juez de familia nuevamente para que esa persona aporte un dictamen
y se logre determinar que ya la persona se rehabilitó y se levante el tema de la interdicción. Asimismo, como puede existir dicha rehabilitación, también puede pasar que una persona sabe que a futuro va a perder todas sus facultades, puede él auto solicitar la interdicción, que no sea un familiar, sino yo mismo voy y digo, esta persona va a quedar encargada de mis bienes, de mis cosas, cuando yo ya no tenga las facultades mentales. Digamos que no existe que antes de yo vaya y solicite, porque yo debo de aportar en la demanda que yo ya tengo una discapacidad, porque se debe aportar el dictamen de un neurólogo, y si yo estoy en mis plenas capacidades, pues el neurólogo me va a decir a mí, tú no tienes ningún problema. ¿Qué podrá hacer la persona? Digamos, hacer una escritura pública en temas de que va a hacer un testamento y decir, mi albacea será tal persona, en caso de que a mí me llegue a faltar algo, porque en temas de interdicción, al albacea, si existe un testamento, también es llamado para que diga si quiere hacer parte de ser el guardador de esa persona. Bueno, a estas personas, Stephanie, que de pronto por la pérdida de la capacidad no pueden realizar una labor, lo digo porque conozco las historias que los ponen a hacer otros trabajos en la misma empresa y ellos argumentan que ellos no fueron contratados para ese cargo. Es decir, a mí no me pongan a hacer un trabajo para el que no me contrataron, prefiero entonces que definitivamente me desvinculen de la empresa. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede poner a la persona que perdió cierta capacidad a hacer otra labor o definitivamente la idea es salir de la empresa, del trabajo? Normalmente cuando una persona sufre algún accidente se espera que si no puede estar en el puesto en el que fue asignado, se le haga una respectiva rotación. La empresa no debería desprenderse de esa persona, despedirla simplemente porque no tiene la capacidad de ejercer el cargo para el que fue contratado. Pero ¿qué sucede? En muchas empresas lo que hacen es empezar a rotar a la persona hasta aburrirla. Eso. Hasta aburrirla para que la persona renuncie. Porque la empresa a veces prefiere no despedirla, porque como no existe una justa causa, obviamente va a tener que entrar a indemnizarla. Entonces, por lo general empiezan a rotarla, ya si la persona se siente cómoda en los puestos en el que está, no hay ningún problema. Pero no puede exigir, o sea, tratan de acomodarlos donde pueden, las empresas por lo general. Pero si la persona no existe ese cargo que él podía realizar de otra forma, pues lo ubicarán en otro sitio. Ya la empresa mirará si decide despedirlo y pagar su respectiva indemnización o que la otra persona renuncie. Cuando un familiar hace este tipo de procesos y queda a cargo de alguien que tiene cierta discapacidad mental, el Estado se encarga de vigilar que la persona en cuestión, o sea, el discapacitado como tal, esté en buenas condiciones, que la persona que está a cargo sí le dé un buen trato, sí le dé buena salud, buena alimentación, etcétera, como una especie de tutor. Claro, esa persona que solicita el proceso de interdicción se espera que es quien quiere quedar como el guardador de esa persona. Pero ¿qué sucede? El juez no se queda solamente con esa persona que inicia el proceso, sino que realiza un emplazamiento. ¿Ese emplazamiento qué es? Notificarle a otras personas familiares de esa persona que se pretende declarar interdicta que vengan al proceso y demuestren si ellos también tienen las capacidades, no solamente monetarias, de tiempo, sino para estar con esa persona, para convivir con ella, y el juez ya logrará determinar cuál de esas personas es el que va a nombrar como guardador. De igual manera, declarar a la persona interdicta y la persona guardadora de ella, a esa persona se le va a seguir haciendo un tema de control de cuentas, de ver cómo está administrando los bienes, porque la persona no puede quedar con los bienes de otra persona sin que nadie más la controle. Claro, no, él está en vacaciones en Estados Unidos, lleva 6 meses, el señor está aguantando hambre acá, no se sabe qué está pasando con él, nadie da cuenta de él, pero el sobrino o el hijo está pasando muy bueno en Estados Unidos. No, eso no puede pasar. Stephanie, tema del día para terminar, ¿cuál ha sido el mejor día de su vida? Digamos que como la vida mía ha sido muy corta por el momento, no tengo hijos, digamos que el momento más feliz fue el culminar la universidad. Sí. Digamos que fue un logro que costó mucho, el tiempo, el esfuerzo, el tiempo de mis padres, fue un momento muy importante. Bueno, pero dicen que al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. ¿Tienes sobrinos o no? No, no tengo, pero tengo primos que es como si pequeños, que es como si fueran los sobrinos de uno. Bueno, la inversión quedó muy bien hecha en tiempo y en dinero porque nos explicas muy bien todos los temas que vienes a tratar, a nosotros y a todos los televidentes, por supuesto. Recuérdanos entonces y a todos ellos cuáles son las redes sociales o las líneas donde deben comunicarse en caso de necesitar una asesoría. Nosotros nos encontramos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram como Guerrero Abogados. Estamos ubicados acá en la ciudad de Medellín, en el edificio Don Gaspar de Rodas, diagonal a la iglesia San José.
y nuestros números de teléfono son el 301-322-9007 y el 5055-987. Bueno, Stephanie, mientras conversaba sobre este tema tan interesante, pues Alejandro Londoño te hizo otra caricatura. Un tema muy difícil para dibujar. Vamos a ver, entonces está sin terminar lógicamente, ahorita está el color, los detallitos y todo eso, pero ahí está el tema del día. Entonces, digamos que un familiar un poquito desubicado y otro ahí apoyándolo, y Stephanie al frente entonces pensando cuál es la mejor decisión a tomar. Punto de encuentro, aquí nos